¿Qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del video podcast Somos Polo por todas las plataformas de UMAC TV. En el capítulo de hoy queremos hablar de más de un artículo de los publicados en la Gaceta Digital de la Patagonia. Y partimos con una pregunta: ¿por qué restaurar una turbera puede ser mucho más costoso que conservarla desde el principio? Esa es una de las preguntas que queremos abordar hoy en este nuevo episodio y hablar acerca de que bajo esa capa de musgo hay miles de años de carbono acumulado y también una industria que exporta millones de dólares anualmente. Vamos a entender a partir de la conversación que sostendremos hoy cómo funcionan estos ecosistemas, qué pasa cuando se degradan y por qué la ciencia llegó a una conclusión que cambia la forma de pensar su manejo. ¿Con quién vamos a conversar acerca de este tema? Con nuestro invitado de hoy, Erwin Domínguez, a quien agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación. ¿Cómo estás, Erwin? Muy bien, muchas gracias, Paula, por haberme invitado a tu programa. Así que estoy llano a responder todas tus preguntas. Sí, gracias por aceptar, porque eres un referente en la investigación regional de turberas. Investigador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA Campenaique. Vas camino a cumplir 2 décadas estudiando las turberas magallánicas y el musgo Sphagnum magellanicum, un recurso que Chile exporta por más de 24 millones de dólares al año. Tu investigación también ha sido clave para la normativa nacional. También queremos hablar acerca de eso en esta conversación. Pero como primera pregunta, para hablar acerca de las definiciones y de la importancia de este tema, ¿qué es una turbera? ¿Y por qué Magallanes es un lugar clave a nivel mundial para este ecosistema? Mira, Paula, lo primero, una turbera es una especie de humedal, Ya. ¿ok? Por definición, de acuerdo a la clasificación Ramsar. Por otro lado, la particularidad que tienen las turberas es que son un sistema biológico que permite acumular lentamente materia orgánica. Y cuando hablo de lento, me refiero, y no soy exagerado, demoran miles de años en poder desarrollar un manto profundo. Y es así de lento que 1 milímetro equivale a un año. Y imagínate, entonces tenemos turberas en Magallanes que pueden llegar a tener 12 metros de profundidad. ¿Has calculado cuántos años son esos? Son muchísimos, son más de 15.000. Entonces, es importante poder conservar estos humedales principalmente por el stock de carbono que tienen. Ya. Y hoy día, ¿qué significa eso? Significa que tú tienes carbono que estaba en la atmósfera a través del CO2, ¿no es cierto? Que es un gas de efecto invernadero, y las plantas que crecen en este tipo de humedal, la gracia que tienen que son muy eficientes en poder secuestrar este CO2 atmosférico, metabolizarlo y transformarlo en materia orgánica. Y gracias a las condiciones ambientales que tiene Magallanes, que son 6 meses de prácticamente muy bajas temperaturas, con precipitación sólida y muchas veces bajo 0 grados. Entonces eso hace que todo el sistema biológico, todos los microorganismos que están en este tipo de ambiente sean muy lentos para poder degradar la materia orgánica. Entonces la materia orgánica se va acumulando y muchas veces casi ni pierde su estructura, por lo menos en los primeros 2 metros. Ahora, Erwin, este secuestro de carbono que es relevante, puesto que estamos hablando de un gas de efecto invernadero, como decías tú, que genera calentamiento global, y ya sabemos todas las crisis que ocasionan en las sociedades humanas y no humanas este fenómeno. Pero es más, secuestra más, digamos, que los bosques. ¿Cuál es la posición que tiene la turbera en el ranking de secuestradores de carbono? Mira, las turberas a nivel mundial cubren aproximadamente el 3% de la superficie terrestre. Eso parece muy poco, pero fíjate que al comparar la superficie de bosque terrestre versus la superficie de turberas, las turberas secuestran el doble que lo que hace el bosque a nivel global. O sea, por eso tiene una relevancia muy importante. Mm.
Y en el caso de Magallanes, nosotros tenemos la fortuna de tener aproximadamente casi 2.270.000 hectáreas de turberas. Ojo, sí, tenemos tres morfotipos que son bien especiales y bien diferentes. Uno corresponde a las turberas de Fagnum, ¿Ya? que son las que tienen un manto muy profundo, y que muchas veces son son importantes por la turba y por el musgo Fagnum, que son dos actores muy relevantes que tienen una importancia comercial. Por otro lado están las turberas pulvinadas, en donde dominan las plantas vasculares, y estas están principalmente en la zona de los fiordos y los canales de Magallanes. Y las otras, y el otro tipo de turberas son las que son una especie como de pastizales de pantanos, Ya. que también están en los canales y en nuestros fiordos. Más de 2 millones, decías, de hectáreas. Si Exacto. sumamos a la región de Aysén, digamos, hablando de la Patagonia chilena, ¿qué dimensiones alcanzaríamos a cubrir de ese 3% mundial que mencionabas? Mira, es bastante poco. Parece que fuera mucho, pero si nosotros imaginamos el hemisferio norte, Canadá, prácticamente Canadá completo es una gran turbera. Mm, Por otro lado, el norte de Siberia, perdón, en Rusia, en la taiga, y China, también tienen grandes porciones de turberas. Esas son turberas árticas. mm. Así que no es tanto, no. De ese 3% nosotros prácticamente es un 0,02%. Ya. ¿Y dentro de Chile? Y bueno, dentro de Chile sí, el ranking número 1, somos los más importantes a nivel nacional. Sí, Vale. Ahora, uno de esos 3 morfotipos, como decías tú, distintas sí. tipologías, ¿cierto?, de turbera que tenemos. Una es la Sphagnum, le digo yo, pero tú dices Sphagnum. ¿Esa es la pronunciación? Sí, 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 Sphagnum, bueno, es ya. que es Fagnum, es Fagnum. Sphagnum, ya. ¿Por qué puede exportarse? ¿Qué propiedades hacen que sean tan rentables en el mercado? Y estamos hablando, como decía en la introducción, de más de 24 millones de dólares al año. Sí. Bueno, esa cifra puede ser para algunos bastante significativa, pero si nosotros comparamos una empresa minera de cobre o de estaño o de litio, o lo que sea, yo creo que las exportaciones son 10 o 100 veces más relevantes en términos económicos con respecto al daño que tú haces a un ecosistema que hoy día es sumamente relevante y estratégico. O sea, si tú comparas 24 millones de dólares versus lo que te costaría poder restaurar un ecosistema como estos que son tan frágiles y son tan relevantes hoy, yo creo que 24 millones de dólares no te alcanzaría. Claro. Pero ¿quiénes compran esto? ¿Quiénes lo Ah, exportan? ¿Quiénes están comercializando con esto? mira, hoy día en Chile prácticamente queda una sola empresa y está en la región de Magallanes. Me parece que hay otra, no sé tan importante si es en Chiloé, pero deben ser solamente dos empresas que hoy día pueden exportar turba. Ya. ¿Ok? Una está en Magallanes y la otra está en Chiloé. La que está en Magallanes es el 90% más importante que la que está en Chiloé. Pero estas empresas ya lamentablemente tienen una vida útil definida porque están acotadas a una superficie y ya el Estado de Chile no les va a dar posibilidad de crecer o de expandirse o de aumentar o seguir haciendo esta actividad. ¿Por qué? Porque existe una ley que es la ley de la extracción de turba, eh, que hoy día está prohibido extraer turba. Mm. Pero eso Sí. puede cambiar, ¿o no? Y Dado que es una realidad legal. mira, lo que pasa es que la extracción de turba yo creo que va a ser muy caro plantear a través de un estudio de impacto ambiental que tú no vas a generar impactos graves y que van a ser de gran magnitud en el tiempo. Mm. Y por otro lado, que
que tú vas a poder mitigar o compensar ese daño y que tú vas a proponer una medida de restauración que probablemente no se pueda cumplir por lo caro que significa la restauración propiamente tal. Ahora, Erwin, para las personas que cosechan musgo, para esta exportación que mencionas, ¿qué cambia en la práctica cuando se hace de forma responsable versus cuando se saca todo? Ah, ya. Paula, importante aclarar una cosa que siempre me ha costado que las personas entiendan, que en una turbera nosotros tenemos dos productos. Uno es la turba, que ¿Mm? está debajo de la cubierta vegetal, que para poder llegar a ella, tú necesitas maquinaria, necesitas drenar la turbera, y eso significa un impacto brutal sobre todo lo que es la cubierta vegetal. Se ha definido en Chile y en todas partes del mundo como una actividad minera, cuando es extracción de turba, Mm, y eso se hace con maquinaria. ya. Con maquinaria. No sé. Claro, hay algunos lugares en Irlanda que todavía el folclore hace que las personas vayan como al patio y saquen la turba con una palita. Mm, Pero acá no se puede hacer eso. ya. Eh, Porque las turberas acá son muy grandes, ¿ok? Mm, Hay turberas, la más pequeña puede tener 10 hectáreas y las más grandes pueden llegar a tener 50, incluso hasta 100 hectáreas. ya. Entonces son de dimensiones colosales. Por otro lado, hay que hacer la diferencia que las turberas de Sphagnum tienen una cubierta vegetal que predominantemente está formada por un musgo, una briófita, una planta primitiva que depende su desarrollo y crecimiento y reproducción del agua, principalmente del agua de lluvia. ¿Cómo se llama ¿Ok? esa planta? Sphagnum magellanicum. Ya. Y justamente es el musgo Sphagnum el que se exporta Mm, como fibra vegetal, como un producto forestal no maderero en Chile. Y se utiliza en muchas partes del mundo, especialmente en Asia, para la propagación de orquídeas en forma vegetativa. de acuerdo. O sea, lo que se exporta desde Magallanes es ese musgo. Es ese musgo, O sea, sí. no hay una explotación que se pueda calificar como minera. Solamente la que hay al sur de Punta Arenas, en el sector de San Juan, que es una empresa que se instaló ahí y ella cumplió con todos los requisitos de normativos, y ella tiene un permiso para explotar, si no me falla la memoria, casi, casi 100 hectáreas. Ya. Pero es la única que queda, con otra que hay en la isla de Chiloé, que es muy pequeña en comparación a esta. De acuerdo. Hablemos entonces de San Juan, que es un lugar también para las personas que vivimos en Magallanes muy significativo, ¿cierto? Está a alrededor de 60 kilómetros al sur de Punta Arenas y allí hubo un estudio que tú has citado en diferentes textos y que en diferentes también conferencias. Después de 40 años de extracción, ¿cómo cambió el paisaje? Es una pregunta que se puede responder a partir de esos estudios, digamos. Mm, sí. Bueno, cuando, cuando hay extracciones mineras de turba, lo primero que se hace es drenar la turbera. Se hace un canal de drenaje que puede llegar casi a los 2 metros. Entonces es como hacer una grieta en una piscina para que ésta pierda el agua. Ya. Cuando eso ocurre, se deja pasar un tiempo para poder ingresar con maquinaria pesada. Y eso permite hacer canales de extracción. Entonces, desde arriba, desde el aire o desde el Google Earth, cuando tú te acercas al sector de San Juan, tú puedes ver un área en donde está la explotación y ves una especie como de peineta, ¿ok? En donde ves unos canales que son más oscuros y una porción que es más clara. Eso significa que hay un canal de extracción y después viene una mocheta, que se llama mocheta, que es como una superficie en donde la máquina se desplaza para Ya. poder ir extrayendo la
la turba. Cuando se desmonta, cuando se saca toda la cubierta vegetal y se ha extraído hasta casi 2 metros de profundidad, la turba rubia, que es la que se extrae en San Juan, el cambio en el paisaje es bastante significativo, porque tú sacaste el musgo. El musgo es como el suelo que permite el crecimiento de otras plantas y al final es una especie de explotación a tajo abierto. Ya. Entonces, ¿en qué consistió este estudio? ¿Por qué hablamos aquí de 4 décadas de información? Y además, ¿qué rol jugó en este trabajo que se estaba realizando ahí el incendio del año 2016? Mira, nosotros estuvimos estudiando la turbera de San Juan porque queríamos evaluar la posibilidad de poder establecer técnicas de restauración ecológica, las cuales se basaron en estudios realizados en Canadá, en la Universidad de Laval, en un sector de Brunswick. Y bueno, nosotros aprendimos todas estas técnicas y las aplicamos y estuvimos prácticamente casi 3 años, o cuatro en realidad, haciendo ensayos y tuvimos algunos aciertos y otros desaciertos. eh, Aprendimos muchísimo y habíamos llevado los ensayos de un nivel experimental, de una escala de 1 por 1, después 10 por 2 y finalmente hicimos ensayos con repeticiones de 50 por 20, o sea, teníamos réplicas de 1.000 metros cuadrados en donde estábamos estudiando las distintas técnicas que habíamos aprendido con el tiempo para hacer una restauración. Pero lamentablemente hubo un incendio que quemó todo este esfuerzo de 4 años y nos dejó prácticamente sin esos datos, y publicar datos que no están en terreno, que no se pueden verificar, no es muy Claro. grato. Así que, pero bueno, eso nos alentó a seguir estudiando y nos fuimos a Aysén, y en Aysén hay una tremenda presión sobre la cosecha de musgo esfagnum, que no es una actividad minera, sino que es una actividad humana Mm. que tiene que ver con el proceso de recolección de cosas que se hacen en los bosques o en las turberas. La gente colecta, por ejemplo, calafate, maqui, y muchas veces aprovecha colectar sacos de musgo esfagnum en esos procesos que tienen las personas que son los recolectores. Acá en Magallanes prácticamente no existe esa actividad, pero en Aysén sí, y también en Chiloé, que son Ya. los recolectores. Generalmente lo hacen en áreas protegidas o en terrenos que son de bienes nacionales o fiscales. O le piden autorización a los propietarios. Ya. Pero ¿qué trabajo han podido avanzar allí respecto de esto de la restauración? Mira, lo último que publicamos con mi colega María Paz Martínez de Tamelay, que fue un estudio que hicimos sobre evaluar el crecimiento del musgo esfagnum. Y nos dimos cuenta que, bueno, obviamente el musgo esfagnum no crece como la mayoría de las personas cree, que es 4 centímetros por año. Eso no es así, Mm. a pesar que las condiciones climáticas de la región de Aysén son mucho más favorables que las de Magallanes. Así que hicimos unos ensayos y bueno, fueron bastante significativos porque permitieron demostrar que el crecimiento es muy lento. Estamos hablando de 4 milímetros a 1 centímetro, pero que eso va a depender también de las condiciones de precipitación, Claro. las variaciones interanuales que tenga el ambiente. Y no sé si te acuerdas que el año pasado en Aysén hubo un periodo de déficit hídrico. Sí. Bueno, este año les ha llovido mucho y también les ha precipitado sólido. Así que bueno, siempre cuando se trabaja con plantas, con organismos, todos estos organismos para su desarrollo y crecimiento dependen de las condiciones ambientales.
Entonces, al igual que el pasto en los pastizales, ¿no es cierto?, en los coironales, va a depender su crecimiento de un año en lluvioso, con buenas temperaturas, claro. con retención de agua de los suelos, y eso generalmente se logra por la nieve. O sea, Entonces, el mensaje que quiero dar es que Magallanes y Aysén tienen un común denominador: las condiciones climáticas que hacen que los sistemas biológicos, especialmente plantas, sean estas musgos, árboles o coirones o lo que sea, son de crecimiento lento. ya. Y a propósito de eso, de esa lentitud y finalmente la riqueza que eso implica miles de años después, em, ¿por qué se llega a una conclusión o por qué es importante llegar a la conclusión de que es más caro restaurar una turbera que conservarla desde un inicio? ¿Qué es lo que se invita a la sociedad a mirar cuando se llega a una reflexión como esa? Em, digamos, tener parámetros económicos para poder enfrentar el sistema y generar algún cambio a partir de eso? Claro, lo que pasa es que cuando tú quieres, por ejemplo, tú quieres hacer una explotación. Hoy día estamos en la década de la restauración ecológica a nivel mundial, como ha sido dicta la FAO, Mm, que incentiva a todas las naciones a incorporar dentro de sus procesos productivos la restauración. ¿Y qué es la restauración? Es reconstituir o reparar el ecosistema intervenido, dañado, y tratarlo de llevar a través de una acción directa del hombre a una situación parecida a la trayectoria que tenía originalmente. Bien, entonces esa acción tiene que ser directa. Y bueno, para poder, por ejemplo, restaurar una turbera, luego que ha sido abandonada, tú tienes que tapar los drenajes, los canales de drenaje por donde se va el agua. Entonces tienes que humectarla. mm, Para eso tienes que tener maquinaria y hacer un tremendo esfuerzo para aumentar el nivel, y eso va a depender también de las condiciones climáticas que existan y del agua disponible, que es un factor limitante para la restauración. Otro factor es que tú vas a tener que tener semillas, propágulos, esquejes, tejido vegetal que te sirva como promotor para poder restituir la cubierta vegetal. Y eso no es fácil, ¿me entiendes? Porque vas a tener que caer en un círculo vicioso, vas a tener que ir a otra turbera a cosechar hebras de musgo para poder implantarlas en un área en donde la turba está desnuda, se llama suelo desnudo. mm, Y además de eso, vas a tener que utilizar alguna estructura protectora que se le conoce como mulch, para proteger al musgo de las deshidrataciones de las alzas de temperatura que en una turbera muchas veces pueden llegar incluso hasta los 15 grados de temperatura, grados Celsius. ya. Es impresionante que eso ocurre, es un fenómeno muy especial, porque cuando tú le sacas el agua y sacas el musgo y dejas solamente la turba al desnudo, el nivel freático baja, y los organismos que estaban anegados, que estaban sin oxígeno o con muy poco, muchas de esos organismos son bacterias anaeróbicas que cuando encuentran oxígeno se activan y empiezan a metabolizar la materia orgánica que queda y la convierten en metano, un gas, Mm, un gas que forma parte de los gases de efecto invernadero. Entonces, esos gases que emanan y toda esa reacción hace que aumente la temperatura. Por eso se transforma en un círculo muy peligroso, mm. porque cuando tú drenas una turbera, el material que queda al descubierto es susceptible a, a incendiarse. Claro, además. Entonces, en el fondo, con esta información, uno podría decir que es necesario ponerle precio también a todos las crisis o los impactos que nos ahorramos teniendo una turbera, porque tú decías al principio, con esos 24 millones de dólares que puede parecer mucho, no haríamos nada para poder restaurar esa turba que se exporta. Entonces, eh,
habría que ponerle a los índices económicos este factor socioambiental que cada vez vemos más que incide también en lo económico a la larga. Sí, yo creo que un negocio potencial que puede ser para Magallanes puede ser la conservación de las turberas, específicamente con dos atributos sumamente importantes y que los tiene de sobra, que son la acumulación de carbono en el suelo propiamente tal y la conservación de la biodiversidad. Hoy día estos dos elementos, para que tú sepas, son tremendamente importantes y hoy día hay créditos que se llaman créditos de conservación de stock de carbono Sí. y créditos de biodiversidad también. Entonces es una oportunidad tremenda para aquellos que tienen este tipo de ecosistemas en sus terrenos para poder acceder a una actividad económica no dañina. Claro. Ahora, para ir ya finalizando nuestra conversación, Erwin, quería preguntarte por el logro que tuvieron a nivel legal, la investigación que dice relación con las buenas prácticas, que se convirtió después en un manual, ¿cierto? Como un aporte desde las ciencias para la sustentabilidad, en el fondo, de una actividad que se desarrolla también de manera económica. ¿Cómo lograron que se convirtiera eso en fundamento para una ley que tenemos hasta hoy, una normativa nacional más bien, el Decreto Supremo número 25? Mira, ese es un trabajo colaborativo que fue gracias a la participación de numerosas personas. Yo no me puedo atribuir ese logro tan grande. Tengo que agradecer a muchos colegas de muchas universidades, también gente de otras instituciones que colaboraron, y un ejército de abogados también que nos ayudó a poder desarrollar este decreto. Mira, lo más importante que aprendí cuando estuve fueron muchos abogados ambientales, de abogados relacionados a temas ambientales, que me decían, mira, Erwin, para poder aportar en forma significativa con una norma, los investigadores tienen que hacer investigación y tienen que publicarla. Tienen que generar lo que se conoce como los hechos. ¿Los qué, Porque si perdón? no, los hechos, Ah, que son documentos que permiten legalmente, como dicen los abogados, disipar cualquier manto de duda razonable. y así se logró Entonces, entonces. y así, justamente así se logró con muchas personas, con muchos investigadores de distintas áreas de hidrología, especialistas en carbono, especialistas en biodiversidad, en microbiología de suelo, personas que estudiaban, por ejemplo, cosas tan curiosas como las tecamebas, que recuerdo a un amigo con el cual también hemos hecho algunas publicaciones, me ha invitado a publicar. Y las turberas es algo que llama la atención a nivel mundial a muchas personas y a muchas instituciones. Y hoy día, como les digo, creo que más que a echarle manos a ella con un fin económico, quizás se puede revertir eso a través de otro tipo de acción económica relacionada a la conservación. Claro. Muy brevemente, ¿podrías decir si en el lapso de estos últimos años has identificado la necesidad o la emergencia de generar una nueva normativa a propósito de lo que se ha investigado? Mira, yo creo que no, porque el Ministerio del Medio Ambiente va bien encaminado. Existe una ley para que tú sepas, es una ley de protección del musgo sphagnum que incluye la protección de las turberas y que dice claramente en uno de sus artículos que se prohíbe la extracción de turba. No así la cosecha de musgo sphagnum, la cual tiene que ser a través de un plan de manejo, que en este caso es un aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente y por el Ministerio de Agricultura a través del Servicio Agrícola Ganadero. Eh, yo creo que lo que está faltando ahora es la puesta en escena del reglamento, Ya, porque tú sabes que en Chile tenemos leyes,
pero para poder articular esas leyes se necesita el reglamento. Así es. Entonces, lo que está faltando ahora es ese reglamento. Bueno, ojalá salga pronto, como debiera salir esta entrevista. Muchas gracias por haber grabado con nosotros este programa. Te agradecemos mucho tu espacio y te damos a conocer, como siempre, que están abiertas las puertas de la Gaceta Digital para publicar novedades que tengan que ver con los estudios de este territorio. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paula. Que estés bien, chao. Chao, nos vemos. Bien. Este tipo de conversaciones y de temas que dicen relación con en el lugar donde vivimos, cuáles son nuestras riquezas, cómo podemos cuidarlas, protegerlas, qué valor tienen en distintas dimensiones, es de lo que hablamos en distintos artículos en la Gaceta Digital Polo. Les invito a visitarla semanalmente, polo.umac.cl. Vamos publicando temas de diferentes disciplinas científicas, algunas artísticas también, y que nos ayudan en el fondo a estar mejor informados e informadas para habitar mejor la Patagonia, que no es poco, es un terreno muy importante a nivel mundial para temas, por ejemplo, como el cambio climático. Y los formatos más reducidos para quienes tienen menos tiempo de profundizar, los pueden ver en nuestro perfil de Instagram, @GacetaPolo. Allí también vamos publicando resúmenes de todos los artículos que están en la Gaceta. Así que, sin más, les agradezco en nombre de todo el equipo que trabaja para este programa y nos vemos hasta la próxima semana. Que esté muy bien.